Hola, hola. Buenos días a todos. Me cuentan, a ver si ya estamos en vivo, para ver si podemos arrancar con la presentación. Eh, Vamos a ver si alguien me escribe. Ahí ya me dicen que todo bien. Así que primero la bienvenida a todos y gracias por acompañarme en este rato junto a Ficosa, quien para toda la región está dándole un apoyo a sus emprendedores y que lo que va a buscar ahora es tratar durante este rato ayudarnos a todos a pensar cómo reinventar un modelo de negocios en tiempos de crisis, en un momento en el cual sin duda vamos a tener que hacer las cosas diferentes a cómo las hacíamos antes. Primero les voy a contar quién soy, darle un poquito mis datos de contacto, no tanto para que me puedan contactar, sino porque además les voy a dar una cantidad de herramientas que les voy a mostrar en el video. Este video después se va a poder volver a ver porque queda grabado en el canal de Facebook Live de Ficosa, pero por supuesto hay algunas herramientas que si quieren que yo se las envíe, pueden tomar nota de mis datos de contacto y después me la piden y ahí se la estaré haciendo llegar. Hay algunos modelos que pueden después usarlos en su plataforma. Pero para contarles rápido de quién soy, me considero un emprendedor, he iniciado diferentes proyectos con mayor o menor éxito a lo largo de mi historia. Hoy soy gerente general de Conecta B2B, una empresa de medios de comunicación y organizadora de eventos que, como cualquier negocio que hoy cambia cuando llega un evento como el coronavirus y este COVID-19 que nos afecta a todos, tuvimos que reinventarnos de un día para el otro. Soy socio de una plataforma de e-commerce que se llama Nidux, y soy embajador, coach y entrenador de una comunidad OpenExo, que es una comunidad global que promueve la transformación digital y exponencial de las organizaciones. Y lo que vamos a hablar hoy, y para hacer una introducción antes de llegar a cómo repensar esos modelos de negocios, vamos a hablar de disrupción. Por supuesto, si hay preguntas pueden ir haciéndolas. Yo no estoy viendo lo que ustedes están escribiendo, pero tengo gente y nuestros amigos de Ficosa que me van a estar pasando las preguntas que vayan surgiendo, así que al final o en el medio voy a ir haciendo algunas pausas si hay alguna pregunta, y si no, seguimos adelante con la presentación. Como les decía, lo que estamos viviendo es un momento de disrupción, como muchos que hubo a lo largo de la historia. Para dar un ejemplo, y voy a dar un ejemplo de no un tema de una pandemia o de una crisis como la que estamos viviendo hoy, porque en realidad este momento de disrupción empezó con temas de transformación tecnológica, de transformación digital. Lo que ustedes ven en pantalla en este momento es el parade de fin de año en la Quinta Avenida de New York, que ustedes van a ver una cantidad de carruajes llevados por sus caballos respectivos, y en el medio de todos estos carruajes con caballos había un carro. Y ese carro estaba ahí. Ahí hay un carro y era uno entre una cantidad de carruajes. 13 años después, nada más que 13 años después, este era el mismo parade en la Quinta Avenida en New York, y en el medio de todos esos carros hay un carruaje de caballos. Y ese carruaje lo tenemos ahí. En definitiva, en 13 años se pasó a una disrupción extrema. ¿Y qué pasó con el que invirtió en una hacienda de caballos 13 años atrás? Que dijo, más gente se va a tener que movilizar, necesito generar un modelo de negocios para esta nueva época. Lo que hay que entender es que un momento de disrupción lo que crea son nuevos productos o servicios y nuevos mercados, y genera una disminución radical o parcial o radical de categorías o productos o mercados que existían hasta ese momento. En definitiva, lo que había hasta el momento en que nace una disrupción extrema es que vuelve obsoleto lo que existía antes. En definitiva, el caballo quedó obsoleto como medio de transporte y cada día menos gente lo usa. Cuando aparece el carro, el CD como un producto de música desaparece prácticamente cuando aparece el archivo digital de música. Y todo esto vuelve obsoleto el modelo anterior. El problema es que los seres humanos, cuando enfrentamos estos momentos de disrupción, como este que nos toca vivir hoy, lo hacemos con determinados sesgos cognitivos y traumas que tenemos intrínsecos al ser humano. El primero es lo que se llama la ley de Amara. Tendemos a sobreestimar el efecto impacto de una tecnología en el corto plazo y a subestimarlo en el largo. Muchos de nosotros, cuando empezó todo el tema de la transformación digital,
no sabíamos o lanzamos un producto y dijimos, con esto vamos a vender todo y ya nos salvamos, y de repente nos damos cuenta que esto no es así, que todo tiene un tiempo y sobreestimamos el corto plazo. Sin embargo, vemos cantidad de modelos de negocios que si tuvieron el tiempo para esperarlo, en el largo plazo pudieron ser exitosos. Quizás con el coronavirus nos pasa lo mismo y pensamos que hoy estamos sobreestimando el efecto, pero después esto va a pasar y subestimamos lo que va a pasar en el largo plazo. Y mi visión en todo esto es que el mundo realmente va a cambiar con un antes y después de este coronavirus. La segunda es lo que se llama la falacia del market share. El famoso no te preocupes, van a pasar años, décadas, días o semanas hasta que nos impacte a nosotros. Esto lo hemos dicho con temas digitales, donde pensábamos que no nos iba a afectar la transformación, porque en Centroamérica estamos un poco lejos y que todavía van a pasar años hasta que nos afecte a nosotros. Sin embargo, llegó antes de tiempo. Y lo mismo, seguramente a muchos de los aquí conectados les pasó con el tema del coronavirus. A mí, por lo menos, me pasó que decía al principio, bueno, es una simple gripe, están exagerando, todavía esto es algo que está lejos en Asia, no nos va a llegar a Latinoamérica, y no tomamos el tema con la seriedad que esto tenía. Y el tercero es que pequeños actores o pequeños cambios en el mercado causan una disrupción no lineal y desproporcionada en los impactos económicos. Si lo vemos en el ejemplo actual y el impacto que estamos teniendo por un simple contagio de un virus, por alguien que tomó una sopa de murciélago a miles de kilómetros de distancia de nosotros, vemos el cambio desproporcionado que se generó y no estuvimos preparados para este cambio. Es como si estos personajes prehistóricos hubiesen dicho en aquel momento, no te preocupes, son solo fuegos artificiales. Y con eso pensaban que eso iba a pasar pronto. La realidad es que hoy vivimos una doble disrupción. Hoy tenemos la disrupción de la transformación digital, de la transformación de los modelos de negocios por la disrupción, y una disrupción que se adelanta casi, hay algunos que hablan de 5 años, otros que hablan de 10 años, por el coronavirus que nos afecta. De hecho, muchas empresas que no habían iniciado ese proceso de transformación digital, hoy tienen que hacerlo a las carreras. Y las claves para entender cómo crear estos nuevos modelos de negocios en esta situación es que primero lo tenemos que hacer sí o sí, porque si no transformamos el modelo de negocios desaparecemos. Hoy transformarse es una obligación. Porque además, incluso cuando termine la cuarentena, el distanciamiento social o todo el caos generado por el coronavirus, el consumidor ya no va a ser el mismo de antes. Ya vamos a ser diferentes en el cómo actuamos. Y tercero, porque además no sabemos cuánto tiempo va a tomar la generación de una nueva normalidad. Insisto con esto de nueva normalidad, porque no vamos a volver a la normalidad anterior, vamos a tener una nueva. Y en esa nueva es donde vamos a tener que operar como empresas. La realidad es que toda crisis representa una oportunidad y así quiero transmitírselos hoy, y espero que los emprendedores o líderes de empresas existentes o aquellos que están pensando en cómo rearmar un modelo de negocios puedan tomar ese símbolo que viene del japonés, donde la crisis se representa con 2 símbolos, el de peligro y el de oportunidad, porque eso es lo que está pasando. Esta crisis puede dejarnos fuera del mercado o puede abrirnos una gran oportunidad para reinvertirnos. Pero por supuesto la pregunta que todos tenemos es cómo aprovechar esta oportunidad. Y vamos a hablar de 4 pasos iniciales para aprovechar esta oportunidad. El primero es entender dónde estamos parados, entender qué estamos viviendo hoy. Segundo, y no hablo de tema de coronavirus porque han visto noticieros y han visto cantidad de situaciones, sino que hablo de entender dónde estamos parados nosotros con nuestras empresas, con nuestros negocios, seamos pequeños, medianos o grandes. Segundo, ver cómo podemos gestionar la crisis, porque hay un momento de crisis, pero en algún momento la crisis va a pasar, y entender cómo podemos gestionar este momento. Tercero, debemos descubrir qué podemos digitalizar de nuestros modelos de negocios, de nuestros procesos y de todo lo que hacemos, porque eso va a limitar el riesgo futuro. Y cuarto, tenemos que analizar nuevos modelos de negocios. Probablemente, y depende del tipo de negocio que estemos los aquí conectados, vamos a tener que pensar nuestro formato en forma diferente. Y lo primero dijimos que era entender dónde estamos. Y la realidad es que hoy estamos en un estado de incertidumbre. Siempre digo que el peor estado del ser humano es la incertidumbre. Y espero que ninguno de acá
lo tenga quien se hace un estudio para ver si tiene una enfermedad terminal, el peor momento no es cuando le dicen que sí la tiene, sino el peor momento, y cuanto más lo sufre, es ese momento en el cual le hacen el estudio y le dan el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando le dieron el diagnóstico ya sabe dónde está parado. En el medio es la duda de no saber dónde estamos parados. Y entender esta incertidumbre es entender y tratar de respondernos a nosotros mismos primero cuánto durará. Y lo que hay que saber es que no sabemos cuánto va a durar. Todas las proyecciones dicen algo diferente. Hay quien dice que esto en 2 meses ya se va a abrir, hay quien dice que se va a ir hasta el último trimestre del año, hay quien dice que va a ir hasta el 2021. Lo más probable es que los diferentes tipos de negocios tengan afectaciones diferentes y no respondan todos igual. Segundo es que hay que entender que más allá del tiempo, en cada crisis profunda hubo un antes y un después, y en todas el mundo salió mejor parado. De las guerras el mundo salió mejor parado, de las pandemias el mundo salió con una cura ante determinadas enfermedades, de las revoluciones industriales, de cada uno de esos momentos que generaron un antes y un después, el mundo salió mejor. Entonces, como humanidad, tenemos que saber que de esto vamos a salir mejores. Claro, en el medio cada uno tiene su situación y obviamente, más allá de lo que pasa en los largos procesos históricos, tenemos que ver qué va a pasar con nosotros. Y lo que también hay que entender en este escenario es que no estamos solos. Esta es una crisis donde no es un país, no es una empresa, no es una persona. Esta es una crisis que nos afecta a todos. Y cuando algo nos afecta a todos, lo que tenemos que entender es que esa afectación lo que genera es que tenemos que entender al otro. Y si no vamos a entender al otro y cómo le está afectando también al otro, menos vamos a poder hacer cambios en cómo operamos nosotros. Esta incertidumbre también nos pregunta qué cambios serán temporales y cuáles serán permanentes. La realidad es que, más allá de todos los cambios, el consumidor seguirá siendo consumidor. Con transformación o sin transformación digital, con coronavirus o sin coronavirus, lo cierto es que los que compran y venden son personas, y lo mismo va a seguir pasando a futuro. Ese consumidor comprará diferente, sus conductas probablemente no serán las mismas, pero va a seguir siendo consumidor. Y en ese escenario, nosotros como emprendedores vamos a tener que aprender nuevas habilidades, porque vamos a tener que desarrollar procesos y entender al cliente y desarrollar productos que hasta ahora no los hacíamos de esa manera. Tenemos la oportunidad, y de nuevo volviendo a la crisis y oportunidad, de generar un nuevo yo personal y un nuevo yo empresarial. Tenemos que romper, y para esto vamos a tener que romper con el sistema inmunológico que nos frena a innovar. Vamos a hablar en unos minutos de qué significa este sistema inmunológico, porque así como las personas tenemos un sistema inmunológico que nos defiende contra el ataque de determinadas bacterias, esperemos virus dentro de poco, etcétera, etcétera. Se habla de que todo esto va a pasar cuando ya se genere un sistema inmunológico en toda la población. Lo cierto es que las organizaciones, las empresas, también tienen un sistema inmunológico, que a veces les impide tomar decisiones y avanzar. Y por supuesto la incertidumbre es que van a hacer los gobiernos. Y sobre este tema voy a dedicar un slide y no me voy a profundizar mucho, básicamente porque lo que no está en nuestras manos resolverlo. Y lo que soy un convencido es que uno no tiene que esperar soluciones que vengan de terceros, sino que cada uno tiene que encontrar sus soluciones en el escenario que nos toque vivir. La verdad es que no sabemos si los gobiernos van a tomar medidas solamente de corto plazo o van a tomar soluciones disruptivas y de largo plazo. Lo cierto es que en esta situación, personalmente creo que no alcance con paliativos, pero no está en nuestras manos resolverlo. Entonces no nos quedemos esperando qué va a hacer ese gobierno. Por supuesto, cuando dije entender que no estamos solos, siempre hay que entender que hay dos caras de la misma moneda. Ejemplo, hay gobiernos que están pensando en congelar el pago de alquileres por X cantidad de meses. Y eso está muy bien para ayudar a la gente que vive rentando su apartamento. Ahora, ¿qué pasa con aquel pensionado que trabajó toda su vida para tener un pequeño apartamento y vivir de la renta que le genere ese apartamento? ¿Cómo se lo ayuda a ese que es dueño del apartamento y que va a dejar de percibir sus ingresos? Siempre en cada escenario están las dos caras de esa misma moneda y hay que entenderlo. Por supuesto, esto no se sale con medidas de corto plazo. Hay países que han tomado moratorias impositivas por 3 o 6 meses, y lo cierto es que mi visión es que esto va a más largo plazo. Y esto es como dar un Tylenol a un enfermo con una enfermedad terminal. Esto no se soluciona
con medidas tradicionales. Por supuesto que los gobiernos tienen que empezar poniendo el foco en la salud, pero deben pensar prontamente en la economía. Y la transformación digital, que la pensábamos en 5 años, adelantó su llegada. Y esto va a hacer que además los gobiernos, no solo nosotros, se deba pensar nuevos modelos de trabajo. En definitiva, el mundo, y no solo los gobiernos de nuestros países, van a tener que repensar nuevos modelos económicos. Va a haber antes y un después, y va a haber que repensar todo el contrato social que teníamos desde hace años, y todo eso va a haber que trasladarlo a un nuevo modelo. Pero todo eso lo dejamos en manos del gobierno. Y si vamos a esperar que la solución venga de afuera, probablemente tarde mucho en llegar, porque los procesos de decisión son más largos. Entonces, la segunda pregunta es cómo podemos gestionar la crisis nosotros mismos. Y lo primero que tenemos que hacer para gestionar esta crisis es entender cuál es el modelo que guía nuestra industria para saber cómo va a ser nuestro proceso de acción y de recuperación. Y acá va la primera herramienta, cada uno puede pensarlo para su negocio personal. Hay empresas, y es lo que se llama el modelo Bull que vemos aquí, y hay empresas que tienen un modelo de V, y este modelo de V son negocios que bajaron sus ingresos con este proceso de crisis, pero que tendrán una recuperación también rápida cuando esto se salga. Por ejemplo, la venta de comida, la venta de indumentaria, la industria de la construcción. La industria de la construcción es un motor de las economías que hoy quizás está frenada porque hay limitaciones de movilidad, hay países que tomaron más o menos restricciones, pero lo cierto es que una de las decisiones que se va a tener que tomar es reactivar la construcción porque eso mueve las economías. Entonces probablemente sean sectores, hoy nadie está pensando en comprarse una ropa nueva porque está en su casa prácticamente todo el día, pero cuando salga va a decir, me quiero volver a ver bien, y entonces va a haber esa curva de nuevo crecimiento. Por ahí de nuevo, no significa que vendamos igual que antes, y esto lo vamos a ver en un rato, cómo puede cambiar el consumidor. Lo segundo son los modelos que tienen una forma de U. Hay modelos que bajaron radicalmente sus ingresos, pero que al salir y sin saber cuál es el largo de esa base de la U, que al salir van a subir muy rápido. Por ejemplo, un salón de belleza, por ejemplo, la publicidad exterior, por ejemplo, un taller de reparación de carros. Hoy, como la gente no sale, rompe menos carros, pero cuando salga va a volver a tener que repararlos. Hoy la gente no está yendo al salón de belleza, la mujer no usa tinte para el pelo, o no se corta el cabello, pero cuando salga todo esto va a volver a ir, y van a ir en cantidad. Entonces hay que prepararse para ese momento. Lo que no sabemos de nuevo es cuál va a ser el largo de esa U. Y por supuesto están los negocios en L. Y los negocios en L tiene que ver con que en el tiempo no se sabe cuándo va a ser, y es mucho más incierto el modelo de recuperación. Entender nuestros negocios en V, en U o en L nos hace pensar si nuestras decisiones tienen que ser más de corto, mediano o largo plazo. Alguien que trabaja en el sector turístico, o como nosotros en uno de mis negocios que somos organizadores de eventos en vivo, vamos a tener que pensar en el largo plazo en un modelo de negocios diferente, porque probablemente, por más que se abra la economía, va a haber cosas que todavía no se van a activar tan rápido. El tercer punto dijimos descubrir qué podemos digitalizar. Y para descubrir qué podemos digitalizar, el E-Commerce Institute, del cual soy uno de sus miembros y representante en la región de América Central y el Caribe, desarrolló un modelo que es este Digital Transformation Canvas, y recuerdo que ahí tienen mis datos de correo, y si alguno quiere estos Canvas después de esta presentación no tiene más que escribirme y por supuesto se los hago llegar. Pero básicamente lo que tiene como principios es, primero, identificar los procesos clave de operaciones por segmentos de negocios. Segundo, es identificar las funciones claves, de nuevo, para cada uno de los segmentos de negocios que operamos. Tercero es, una vez que tengo los procesos y las funciones laborales, ver qué de eso puedo digitalizar, total, parcial, o directamente no se puede digitalizar. Hay muchas cosas que pensábamos pre-coronavirus que no podíamos digitalizar, y hoy muchas empresas se han dado cuenta que realmente sí podían dar ese paso, que podían convertir el proceso en digital. Cuarto, es identificar con qué herramientas ese proceso que digo, sí, se puede hacer remoto y se puede hacer digitalizado, qué herramientas y aplicaciones vamos a necesitar para poder utilizarlos. Quinto,
Identificar los partners para la implementación. Al principio decía que una de las cosas que tenemos que sacar de esta crisis es aprender nuevas habilidades. Lo cierto es que no todo lo vamos a aprender nosotros, sino todo lo podemos hacer solos. Lo que podemos sí hacer es identificar qué podemos digitalizar y ver con qué herramienta o con qué partner podemos hacerlo de la mejor forma. Y sexto, identificar y tener muy presentes las trabas que podrían presentar estos procesos de digitalización, porque sin duda la habla. Todo esto lo volcamos en un Digital Transformation Canvas, donde lo que hacemos es pensar en nuestras oficinas, en nuestros negocios al público, en plantas industriales, en los tipos de actividades, qué operaciones y qué personas tienen que seguir offline y pueden pasar a online, y a partir de entender toda esa parte superior de este Canvas, entender qué herramientas puedo utilizar y cuáles pueden ser mis socios. Y sin duda tener muy claro, como dije recién, los procesos que puedan bloquear este avance. Este trabajo que parece que uno dice, bueno, pero en definitiva es sentarme a escribir qué es lo que tengo que hacer, cuando uno lo termina de hacer nos da un mapa de dónde estamos parados como organización. Cada negocio, cada industria, cada empresa es diferente y cada uno puede desarrollar su proceso de digitalización de forma diferente. Y esto no va de grandes presupuestos, esto va de pensar el negocio que tenemos y los roles que tenemos, cómo podemos transformarlo en un trabajo remoto. Y por supuesto, y aquí llegamos luego de esta introducción con los primeros dos modelos, que era el análisis de cómo será la recuperación de nuestros negocios. Segundo, qué procesos dentro de nuestros negocios podemos digitalizar. Ahora viene lo más importante de la presentación, que es analizar nuevos modelos de negocios. Y para esto quiero empezar con una frase que dijo David Rose. David Rose es uno de los grandes inversores tecnológicos globales, creador de la firma Intuit, entre otras, que dijo que cualquier compañía diseñada para el éxito en el siglo XX está condenada al fracaso en el siglo XXI. ¿Por qué esto? Básicamente porque los procesos que teníamos en una economía previa a la transformación digital que se está viviendo, no son los mismos que vamos a tener a futuro. Ni el consumidor es el mismo, ni las empresas son los mismas, ni los productos son los mismos. Cuando entendemos eso, lo que tenemos que tratar de entender hoy es que el coronavirus lo que genera es un adelantamiento de este proceso de transformación digital en nuestras empresas. No es más que eso. Obviamente hay todo un problema sanitario y no me quiero meter en el tema salud, que es suficientemente grave. Lo estoy planteando desde el punto de vista de los negocios. Las empresas, lo que tenemos que entender es que este proceso del COVID-19 lo que hace es acelerar nuestro proceso de transformación digital y que tenemos que entender cómo se va a vivir la economía del siglo XXI, que se adelantó de repente unos años, para poder operar como corresponde. En ese escenario, entendiendo que esto no es más que un proceso de transformación del mundo de los negocios, quien no cambie la forma de hacer las cosas no va a sobrevivir. El caso más conocido en esto es Kodak. Lo voy a contar rápidamente porque lo deben haber escuchado muchas veces, pero Kodak tenía una evaluación de 27.000 millones de dólares en el año 96, 140.000 empleados. En el 2012, solo 16 años después, se presenta en quiebra. Tenía solo 17.000 empleados y ya valía menos de 100 millones de dólares. Lo cierto es que si yo ahora les preguntase, estuviéramos en una presentación abierta y quienes no han escuchado este dato antes, les preguntase qué era lo que vendía Kodak, en qué industria estaba Kodak, la gran mayoría lo que me diría es que Kodak vendía rollos fotográficos, films, cámaras, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la industria de Kodak no era la del rollo fotográfico, la industria de Kodak era la industria del recuerdo. Esa industria del recuerdo ya había sido disrumpida, ya se había transformado, y en esa industria que Kodak no entendió antes, el año en que Kodak se presenta en quiebra, Facebook compra Instagram por $1.000 millones de dólares, una empresa que todavía no había facturado su primer dólar y que solo tenía 3 empleados. Y supongo que muchos de los aquí presentes hoy son grandes usuarios de Instagram. Pero lo más importante de este caso no es lo anecdótico de las cifras y la quiebra, sino que lo más importante es esto. Y antes hablaba del sistema inmunológico que tenemos las empresas, igual que las personas, que atacan a la innovación. La foto que ven a la izquierda en la pantalla, o a mi izquierda por lo menos, es la foto de la primer cámara digital que presentó este joven Steven Sasson a la junta directiva de Kodak. Esa cámara, que como verán no era de bolsillo precisamente, sacaba fotos de 0,1 píxeles y en blanco y negro. Y la junta directiva de Kodak lo que le dijo en ese momento a Steven Sasson fue: nunca
la gente va a preferir ver una foto en una pantalla si la puede atesorar en papel. Y esto uno dice, bueno, no vieron el futuro, no entendieron lo que se venía. La realidad es que lo que había actuado era su sistema inmunológico. Lo que habían defendido eran los millones de rollos fotográficos que tenían en stock o los miles de puntos de venta que decían Kodak en su frente. No podían salirse de esa situación de normalidad que tenían en ese momento. Otro que le pasó lo mismo fue a Nokia. Nokia hizo una evolución, probablemente muchos de ustedes tuvieron alguno de estos teléfonos, creo que por la mitad de estos era cuando nació el Snake, que muchos de los que por lo menos de mi generación tuvimos esos aparatos jugamos, y el último teléfono que lanzó Nokia como teléfono puro fue este. La realidad es que hoy casi nadie usa teléfonos normales. Les voy a poner dos videos pequeñitos, no duran más de 1 minuto cada uno, es más, duran bastante menos, y espero que se escuche bien el audio. ¿Qué pasó en el mundo de Nokia? Lo primero fue en el 2007, cuando este señor Steve Jobs hace esta presentación. So thank you. Thank you for coming. We're going to make some history together today. So, this is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Y la verdad es que no fue ese el teléfono que presentó Apple, sino que fue este, el iPhone que todos conocemos, y marcó un antes y un después en la industria. Pero le preguntaron por esos días a Steve Ballmer, que era el CEO de Microsoft, empresa líder en el mundo tecnológico, qué pensaba de ese lanzamiento que acababa de hacer Apple, de este nuevo iPhone. Y esta fue la respuesta que dio. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan. I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Lo cierto, volviendo a la presentación, es que lo que había pasado en ese momento es que no se entendió cuál era la disrupción que estaban haciendo, y el sistema inmunológico le hizo decir a Steve Ballmer, CEO de una de las compañías más grandes del mundo tecnológico, que eso no era un caso de negocios, que era imposible un teléfono que cueste $500 y subsidiado, y que como no tenía teclas no iba a funcionar como máquina de correo electrónico. Pero esto no es algo que pasó ahora con la transformación digital. Esto es algo que pasó a lo largo de los años. En 1876, quien era presidente de la Western Union Telegraph rechaza comprar acciones de la compañía telefónica de Graham Bell, que lanzaba el teléfono, que decía, ¿quién podría tener, qué utilidad podría tener esta compañía que desarrolló un juguete eléctrico? Años después, el presidente de la principal compañía de cine, Daryl Zanuck, de la 20th Century Fox, dijo, la televisión desaparecerá del mercado en 6 meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja de madera enchapada. Y estos son ejemplos que podemos dar. Aquí tienen otro de la Digital Equipment Corporation, el CEO de Palm, también cuando lanzan el iPhone. Lo que dijo Bill Gates acerca de Google. En el 2006 dice, Google está en su periodo de luna de miel y todo lo que anuncian entusiasma. Obviamente se extenderán más allá de la búsqueda por Internet, pero creo que las expectativas no estarán a la altura de la realidad. Y el CEO de Blockbuster, ni que hablar de lo que dijo de Netflix, que consideró que no eran relevantes en términos de competencia y años después terminaron desapareciendo. Esto es el sistema inmunológico que no les permitía pensar en un modelo innovador y disruptivo porque estaban acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma. El coronavirus nos obliga a todos a repensar nuestros negocios, a repensar cómo vamos a trabajar, a entender que
No podemos pensar que esa caja de madera enchapada llamada televisor, la gente no lo va a terminar asumiendo. Tenemos que entender que las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales llegaron para quedarse y que tenemos que adoptarlas en nuestros modelos de negocios. Y acá vamos a ver algunas herramientas para repensar el negocio que, como dije, no es fácil, pero es absolutamente imprescindible si queremos tener éxito en el post-coronavirus. Y la primera herramienta es repensar las famosas 4P del modelo del marketing mix con lo que se llama el modelo SAVE. Y SAVE se usa, quedó bien, esto es un modelo que salió por primera vez publicado en Harvard Business Review, porque es el modelo de salvación. El SAVE es el salvataje en inglés. La realidad es que hay que pasar de producto a solución. Los clientes de hoy ya no se preocupan por el producto que le vendemos, sino qué problema le resolvemos con ese producto. Entonces, entender que ya no es tan importante las características de lo que vendamos, no es tan importante la receta de la comida que damos y los ingredientes que tendrá, sino la experiencia que va a tener esa persona al comer. Segundo, ya no es importante la plaza, sino el acceso. Ya el concepto plaza, en épocas de conectividad y de distanciamiento social, se vuelve irrelevante. Hoy le podemos vender a nuestra ciudad, a nuestro país o al mundo a través de herramientas digitales. Lo importante es que seamos accesibles a la mayor cantidad de usuarios. Tercero, ya no es un tema de precio, es un tema de valor. Cuando escuchamos a un cliente, como puse ahí, decir que nuestro producto es demasiado caro, lo que deberíamos pensar es si entonces no le estamos dando el valor suficiente por el precio que ese cliente está pagando. Y por último, pasar de promoción a educación. Hay que transmitir información acerca del producto. Ya no es solo hacer branding, sino hablar y darle la información relevante al cliente sobre el producto que hacemos para la solución que va a resolver un problema que él tiene. Este modelo SAVE nos hace repensar todo lo que es nuestra estrategia de marketing, porque pasamos de un modelo de 4Ps tradicionales a un modelo SAVE donde está pensando y poniendo al cliente en el centro de la cadena de valor. La segunda herramienta que vamos a ver es la que creó Alexander, perdón que ahí lo puse con un error, le faltó una D, Alexander Osterwalder, que creó lo que se llama el Business Model Canvas y que lo vamos a hablar ahora de cómo desarrollarlo. Y esto que parece una teoría pura, si ustedes después se animan a hacerlo en la tranquilidad de sus casas, en medio de este distanciamiento social y de este coronavirus, van a entender sus negocios de forma diferente y les va a permitir entender cómo atacar diferentes mercados o diferentes segmentos de mercados en forma diferente. Y esto consta de 9 piezas claves y lo voy a explicar con un negocio para que se entienda bien qué significa todo esto. Y vamos a suponer que nosotros teníamos un medio digital, un medio impreso, perdón, y de repente queremos sacar un ebook para que la gente nos siga en plataformas digitales. Estamos digitalizando el delivery del contenido a través de estas tabletas. ¿Cómo hacemos el Business Model Canvas? Lo primero que hacemos es determinar los segmentos de clientes, los grupos de personas a los que vamos a servir con ese producto o servicio. Para darles algunos ejemplos, podemos hablar de mercados masivos, de nichos de mercado, de segmentación, de diversificación de clientes, de plataformas multifuncionales. En definitiva, pensamos cuál es el segmento de segmentos de clientes a los que vamos a atender con nuestro producto o servicio. Y en este caso vamos a suponer que definimos que un segmento son los amantes de libros. Y ahí ya tenemos definido el primer segmento. Insisto, pueden tener más de un segmento y van a tener que hacer el Business Model Canvas para todos los modelos, para todos los segmentos de mercado a los que se apunte. Lo segundo es definir la propuesta de valor para ese cliente. ¿Por qué le vamos a estar dando valor? Recordemos que no le estamos dando un producto, sino que le estamos dando un valor a ese cliente. Y ese valor puede ser la novedad, la funcionalidad, la personalización, el diseño, el precio. ¿Qué va a ser la base del valor que va a recibir el cliente? En este caso, lo que le estamos dando es libros a toda hora y en todo lugar. No estoy hablando de precio, no estoy hablando de qué títulos voy a dar ni nada. El valor es que, al tener una plataforma digital, ese cliente va a poder tener cualquier libro a cualquier hora y en cualquier lugar y sin tener que cargar kilos de peso en sus espaldas. Una vez que definí el segmento y el valor, defino cuál va a ser el canal de comunicación por el cual le voy a llegar a ese cliente, cómo le hago llegar esa propuesta de valor.
Y aquí podemos hablar de generar fuerzas de ventas, de generar tiendas en línea, de generar tiendas propias o tiendas de aliados, de hacer una distribución mayorista. De nuevo, cada uno deberá pensar en su modelo de negocios para entender cómo operar mejor en esa situación. Si vamos a este modelo, lo que creamos es una tableta. Entonces el canal va a ser a través de esas tabletas digitales, o que pueden ser plataformas digitales en un celular o en una tableta tradicional, donde voy a hacerle llegar ese producto. A partir de ahí, y donde ya tengo el valor, cómo se lo hago llegar y el cliente al que quiero llegarle, tengo que establecer cuál va a ser la relación que voy a tener con ese cliente. Porque si no tengo claro cómo me voy a vincular con él, tampoco voy a poder llevar la comunicación de manera correcta. Y aquí puede haber temas de comunidades de trabajo, sistemas automatizados, sistemas de autoservicio del cliente o alguien que lo ayude. En definitiva, tenemos que ver cómo va a manejarse esa relación para que el cliente, a través de ese canal, reciba ese valor que le queremos dar como empresa. Y acá, por ejemplo, en nuestro caso, definimos que la propuesta va a ser de autoservicio. El cliente va a tener todo el catálogo en su plataforma digital y va a descargar lo que quiere de forma autoservida. Cuando ya tengo todo esto, puedo decir, bueno, ok, ¿y ahora cómo le voy a cobrar? ¿Cómo se genera un modelo de ingresos en esta propuesta de valor? Y algunas fuentes de ingresos pueden ser la venta de un activo, de un producto, de un servicio, puede ser una suscripción, puede ser el alquiler de la plataforma, puede ser el licenciamiento del uso, puede ser el corretaje y la venta mayorista. En definitiva, tenemos que pensar cuál va a ser el modelo de ingresos que vamos a tener. Cada negocio, cada producto es diferente y acá vamos a cobrar por uso. Definimos que entonces la persona le vamos a dar libros en cualquier momento y lugar que los desee, de un amplio catálogo, se lo vamos a hacer llegar a través de una plataforma digital. Definimos que la persona es ese amante de la lectura, que se lo vamos a dar a través de un modelo de autoservicio para no tener que intervenir nosotros y que el cliente va a pagar por cada libro que compre. A partir de entender todo ese sistema de negocios que armamos, tengo que definir primero cómo lo voy a hacer todo esto, primero los recursos claves que necesito. Pueden ser recursos físicos, intelectuales, recursos humanos, recursos financieros. De nuevo, cada negocio es diferente y acá lo que definimos es que necesitamos los derechos de las editoriales para poder distribuir esto. Si a mí las editoriales no me dan el derecho de distribuir determinados productos, no hay forma que yo le haga llegar esos libros a los clientes, por más que todo ese lado del canvas que armamos esté bien solucionado. Por supuesto que tenemos las actividades clave. Yo tengo los derechos y tengo el modelo de negocios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y puedo tener problemas como actividad clave, la producción, la resolución de problemas del cliente, las plataformas, el mercadeo. O sea, ¿qué es lo que voy a tener que tener en cuenta para que esto no falle, para que esto funcione perfectamente? Y por supuesto que una de las actividades claves que vamos a tener es la actualización del portafolio. Si yo no tengo mi portafolio actualizado con libros y solo voy a vender El Quijote y La Celestina, libros que leí cuando estaba en el secundario y me obligaron a leerlos, lo cierto es que muy poca gente va a acceder a los mismos. Entonces, ya sé que una de mis actividades claves es la actualización permanente. A partir de eso, tengo que definir quiénes van a ser mis aliados claves, porque ya sé qué es lo que quiero vender y qué propuesta de valor voy a hacer, cómo lo voy a hacer llegar, cómo lo voy a cobrar, qué necesito seguramente para poder hacerlo, y puedo tener aliados, y pueden haber proveedores, medios de comunicación, embajadores de la marca, influenciadores, y por supuesto en este caso el aliado principal son las editoriales, que son las que me van a ceder los derechos para yo poder hacerlo. Y por último defino mi estructura de costos, los fijos, los variables, etcétera, etcétera, y acá lo que voy a tener como estructura de costos, además de la creación de la plataforma, es la estructura de royalties. La editorial, como yo cobré un pago por uso del libro, me va a cobrar un royalty por cada persona que se descargue ese libro. Todo esto, si ustedes lo arman, va a terminar en una pizarra como esta que tienen aquí, donde cada color es un segmento de mercado, donde lo que ven en amarillo son aquellas actividades que son comunes a todos los segmentos de mercado, pero entonces para cada uno puedo definir cómo trabajar mi negocio. En definitiva, lo que hice es repensar todo lo que estoy haciendo. Y si lo que tengo que hacer hoy no lo puedo hacer porque el canal, por ejemplo, que uso, hoy lo tengo frenado por el distanciamiento social o por las cuarentenas y la imposibilidad de salir, tengo que pensar nuevos canales. Ahora, pensar solo el canal, si no tengo clara la propuesta de valor, probablemente use el canal incorrecto.
en todo lo que hacemos tenemos que pensar el circuito completo, porque esa es la forma donde vamos a entender completo el modelo de negocios. Muchas empresas dicen, como no puedo abrir mi tienda física, rápidamente tengo que tener mi tienda en línea. Y por supuesto que hay que tener una tienda en línea. Hoy el e-commerce es una de las herramientas que más está creciendo a nivel global. Pero pensar solo en la tienda en línea, sino pienso cuál es la propuesta de valor que voy a tener en mi tienda en línea, qué aliados voy a tener, porque e-commerce no es solo crear una tienda, es ver cómo voy a cobrar, cómo voy a distribuir, cómo voy a hacer que la gente llegue a mi tienda en línea, cómo voy a mercadear en definitivamente, cómo va a ser el proceso de clics que va a hacer el cliente para poder hacer su compra y cómo le voy a hacer llegar ese producto al final. Entonces, yo armo el Business Model Canvas de mi modelo de negocios para el comprador como segmento de mercado, para el comprador online. Y hay un comprador online en mi plataforma de negocios, hay un comprador online en mis redes sociales, y a cada uno tengo que pensarle todo el modelo de negocios diferente. Esto, cuanto más tiempo se le dedique a pensar el modelo de negocios, menos posibilidad de error tenemos en cómo reinventarlo. Y esto se arma con un Canvas, como vemos aquí en pantalla, aquí está sin estar completo, y ustedes pueden armarlo para cada uno en sus empresas. El tercer modelo que vamos a ver es lo que se llama el ExoCanvas, que nace del libro Organizaciones Exponenciales, que es un libro que da origen a esta comunidad que les comentaba al principio, de la cual soy embajador y consultor, que es la comunidad OpenExo, que lo que busca es no solo ayudar a las empresas en su transformación digital, sino ayudarlos a pensar modelos de negocios exponenciales. Uno de los temas más importantes que se trabajan cuando uno piensa en un crecimiento exponencial de un negocio, cuando yo daba unas conferencias hace un tiempo tenía que explicar qué significaba una curva exponencial. Hoy el coronavirus, con todas las curvas que hemos visto en noticieros y medios y demás, ya no hay que explicarlo. Pero lo cierto es que lo mismo se ve en modelos de negocios. Si uno ve la curva de crecimiento de apartamentos que tuvo Airbnb para rentar, al principio iba muy lento, iba muy despacito y de repente pegó esa curva de crecimiento exponencial. Lo mismo le pasó a Instagram, lo mismo le pasó a cantidad de negocios que empezaban muy lento y que uno decía, en algún momento despegará, porque si yo empiezo vendiendo uno y duplico mi venta, paso a vender 2. Y si la puedo vuelvo a duplicar, paso a vender 4. Y así va pasando ese crecimiento. Claro, cuando llegué a vender 2.000 y crezco, paso a 4.000. Entonces ese crecimiento exponencial es el que tenemos que lograr en nuestras organizaciones. La pregunta que todos nos hacemos es cómo entender estos atributos de exponencialidad y cómo aplicarlo en nuestras empresas. Y para eso, en esta metodología, lo que tiene son 11 atributos que son los que marcan la posibilidad de capturar abundancia de recursos, porque en definitiva la exponencialidad se logra entendiendo que hoy el mundo es un mundo de oportunidades y de recursos abundantes. Lo que tenemos que saber es cómo capturarlos para nuestras organizaciones. Y voy a dar un ejemplo con una tecnología no digital, que es la energía solar. El sol que entra a la Tierra, con o sin capa de ozono, es el mismo que entraba hace 500 años, hace 20 años, hoy, y que entrará dentro de 3 meses. Sin embargo, hace 500 años no podíamos capturar la energía del sol y convertirla en electricidad. Y hace 30 años lo empezamos a hacer, o un poquito más. Sin embargo, el costo de cada kilowatt era altísimo. Y hoy en día este precio está bajando tanto por el crecimiento exponencial que tiene la capacidad de esas células fotovoltaicas, que lo que termina dándose es que, por ejemplo, hace poco el presidente de la compañía eléctrica de Alemania dijo que ellos estiman que para el 2040 la energía ya no será cobrada, que tienen que pensar otro modelo de negocios porque va a ser un derecho universal y gratuito la energía, porque va a ser más caro cobrarla que lo que cuesta producirla. Y esto es porque una tecnología llamada células fotovoltaicas fue exponencialmente aumentando sus capacidades y bajando su costo. Entonces captura una tecnología exponencial, abundancia de un recurso llamado sol, lo convierte en energía y puede crecer exponencialmente en el delivery, en la entrega a los usuarios. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son los atributos que empresas pueden tomar de las empresas de crecimiento exponencial, porque esto no significa que todos vayamos a ser exponenciales, pero sí que hay determinadas herramientas que podemos usar en nuestras empresas para tener ese crecimiento exponencial. Y lo primero es lo que se llama el propósito de transformación masiva. Cuando uno piensa en su empresa, uno tiene que pensar en qué le gustaría lograr si fuese el más grande del mundo en el rol que tiene. Y no estamos hablando de una visión o la misión o una frase de mercadeo. Es lo que queremos lograr como empresa.
La diferencia, y acá vamos a ver algunas, y para no perder mucho tiempo en esto, que es la herramienta quizás más difícil de crear, porque es entender para qué estamos como empresa, y que no es solo para subsistir y ganar dinero, que no está mal, por supuesto, pero no es solo para eso, es pensar qué vamos a lograr con nuestro producto, qué vamos a lograr con nuestro servicio. Para dar un ejemplo, Microsoft dice ayudar a las personas y las empresas a alcanzar su máximo potencial. No hay un hardware, no hay un software, no hay una línea de código. Lo que buscan es cómo ayudar a crear ese máximo potencial. Google tiene como propósito ordenar la información del mundo. Y la realidad es que a través de eso genera un ecosistema de productos y servicios que no tienen que ver con un Gmail o con un buscador. Tienen que ver con el ordenamiento de la información y la conexión de esa información que hay en el mundo. Entonces, lo primero que pensamos, si queremos usar atributos exponenciales, es qué deberíamos tener nosotros si fuésemos en nuestro pequeño segmento, porque esto vale para una microempresa, pequeña, mediana o grande, ¿qué sería de nosotros si fuésemos los más grandes de todos? A partir de entender eso, vamos a entender qué atributos podemos capturar y generar abundancia para nuestras organizaciones. Insisto, abundancia no es de resultados, sino de recursos en este caso. Lo primero es personal, lo que se llama staff on demand. Estos atributos se conforman en una sigla que dice scale, y vamos a ver qué significa cada una de esas letras. Lo primero es el staff on demand. Hoy, en lugar de empleados, los sexo aprovechan personas externas para ampliar su gama de oportunidades. Y lo cierto es que esto, como emprendedores, deberíamos también usarlo para mejorar nuestros ingresos. Hoy, cuando uno entra en una plataforma como Fiverr, que es una plataforma de freelancing mundial, yo les garantizo, no voy a salirme de la pantalla para entrar a la web, pero si ustedes entrasen ahí, donde pueden contratar traductores, diseñadores, mercadólogos, etcétera, etcétera, les garantizo que cuando ustedes ponen país y ponen Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, cualquier país centroamericano, van a encontrar muy poco. Sin embargo, encuentran gente de todo el resto del mundo. La pregunta es si un emprendedor de nuestra región que desarrolla una tarea que pueda hacer a distancia, no podría dar sus servicios también en esta plataforma. Entonces, lo vemos desde los dos lados. Desde la empresa que tiene recursos ilimitados, porque tiene gente en todo el mundo que pueda brindarle un servicio, hasta recursos donde nosotros podemos convertirlo en ese staff on demand para empresas en todo el mundo. O herramientas como Kaggle, que es una plataforma donde hay científicos de datos. Uno dice a veces, bueno, tengo que crear algoritmos para esto. ¿Cómo hago yo para pagarle a un científico de datos? Mi negocio no da. Hay herramientas y plataformas colaborativas donde puedo pedir que me ayuden a crear ese algoritmo. La segunda de estas siglas Scale es Community and Crowd, el concepto de comunidad. Wikipedia es la mayor enciclopedia del mundo y la gente escribe hoy en esa enciclopedia en forma gratuita. ¿Por qué lo hace? Porque hay gente que comparte conferencias en TEDx, en los diversos TEDx que hay en el mundo en forma gratuita. Porque hay gente que cuenta cómo mejorar en la creación de un dron y gracias a eso se bajó radicalmente los precios. O porque hay gente que programa y hace códigos abiertos en GitHub. Porque quieren ser parte de esa comunidad que transforma el mundo y que tiene un fin, un propósito de transformación masiva, como dije antes. Wikipedia quiere ser el mayor repositorio de conocimiento del mundo. Y yo cuando escribo ahí en forma gratuita, lo hago porque quiero ser parte de ese ecosistema. La pregunta es, ¿ustedes en sus negocios podrían hacer que haya una comunidad trabajando para ustedes porque tienen un propósito de transformación masivo real? El tercero de los recursos que podemos capturar en abundancia son datos. A veces uno piensa, bueno, esto está reservado a empresas muy grandes que son, por ejemplo, las que están en estos códigos, en este slide, perdón. Pero lo cierto es que los algoritmos, que son fórmulas en definitiva, lo que hacen es capturarnos abundancia de datos y esos datos nos pueden servir para tomar decisiones y mejorar nuestros recursos, mejorar nuestras organizaciones. Un algoritmo es, por ejemplo, cuando hacemos publicidad, invirtiendo $10 en Facebook en una campaña, el algoritmo nos dice qué perfil vio mejor nuestra publicación. O ponemos dos anuncios con dos mensajes diferentes y le ponemos la misma plata y vemos qué anuncio se vio mejor. Eso es un algoritmo que nos está capturando datos para mejorar nuestra próxima campaña. Entonces, entender que los algoritmos no están limitados a las grandes empresas, sino que hoy hay herramientas en las mismas plataformas que usamos que les ayudan a generar sus negocios. El cuarto son los activos apalancados. Hay empresas como Airbnb, que hoy es la cadena hotelera más grande del mundo y que no tiene un solo cuarto.
O Waze, que no tiene una sola antena y es la empresa de geolocalización más grande del mundo. O WeWork, que tiene oficinas en todo el mundo y le renta esas oficinas a empresas que no tienen una instalación física y la alquilan por uso. Si ustedes ven lo que usamos hasta ahora, perdón, y me voy a ir al último antes de hacer el resumen, que es el compromiso, es capturar la abundancia de compromiso, es lograr, por ejemplo, si alguno de ustedes usa Uber, probablemente cuando terminó el viaje le pone unas estrellitas al conductor. O si compraron algo en Amazon, rankean ese producto. Lo cierto es que todo esto se hace con el compromiso de la gente. A mí nadie me va a mejorar mi precio, mi servicio, si yo le pongo o no una estrellita en Uber. Sin embargo, lo hago porque quiero que el próximo sepa cómo me fue a mí en ese viaje. Simplemente porque la plataforma me generó compromiso. Cuando uno ve esto y ve el resumen, lo que dijimos fue cómo capturar abundancia de recurso humano, abundancia de datos, abundancia de activos y abundancia de compromiso. Si yo logré capturar abundancia y no la gestiono bien con los atributos siguientes, que son los que forman el acrónimo IDEAS, lo que voy a tener es un problema en mi organización. Porque, por ejemplo, si yo no tengo una interfaz correcta, de nada me serviría tener miles de propiedades en Airbnb si yo no tengo una interfaz que diga cómo yo subo una propiedad y cómo otro lo alquila. Y si no le doy autonomía a esa propiedad, a esa interfaz para operar. Porque si no, tiene que tener un gerente de ventas que le ponga el precio a cada apartamento. Y eso es prácticamente imposible si quiero tener ese crecimiento exponencial. Entonces lo tengo que hacer amigable. Si ustedes construyen una plataforma y esa interfaz no hace fácil la vida del consumidor, uno de los puntos de esa sigla SAVE que dijimos antes, que ya no era la plaza donde tengo mi punto de venta, sino la accesibilidad, no lo van a estar cumpliendo. Y a partir de ahí ya el modelo de negocios no funciona. Los tableros de comando tienen que medir lo que se hace. Hoy las grandes empresas son exitosas porque tienen o ese Net Promotion Score que mide la capacidad de que alguien me recomiende, o los OKRs, que son los objetivos y resultados clave para lograr esos objetivos que me pongo a mediano y largo plazo. Si yo no mido lo que hago, no puedo mejorar mis empresas. La experimentación, la tecnología hoy nos permite probar, lo que decía antes en la campaña en Facebook, hago la misma plata y la misma segmentación de mercado con dos mensajes diferentes. Y eso puedo ver cuál me genera mejor resultado. Entonces a ese que me dio mejor resultado, le invierto más para ganar más. En definitiva, la tecnología nos permite probar, medir y corregir y estar en esa iteración permanente. Y no decir, esto lo hago así y lo hago para siempre así. Autonomía, volvemos a lo que decíamos con Airbnb, si no le da autonomía a la gente que ponga su precio y que otro compre ese precio, no podría crecer. Pero esto no solo vale para empresas tecnológicas. ING Direct es un banco canadiense que no tiene gerentes de sucursales, que lo que tiene son equipos de trabajo, y el equipo se ordena a sí mismo y genera sus métricas para lograr los mejores resultados. En definitiva, todo esto lo que hace es que los equipos trabajen más solos, sean los usuarios, sean los consumidores o sean esos recursos abundantes que capturamos para poder tener un resultado diferente. Y por último, tecnologías sociales. Si vamos a trabajar con equipos a distancia, necesitamos que esa gente se pueda conectar. Y usaremos G Suite, o usaremos Teams de Microsoft, usaremos plataformas como Trello, como Slack, lo que sea. Pero necesitamos que la gente esté conectada y tenemos que aprender a usar esas herramientas para poder hacerlo. Todo esto que les acabo de mencionar se hace con un ExoCanvas, que es este de aquí. Y este ExoCanvas tiene la pregunta que nos queremos hacer para ver si podemos usar atributos exponenciales en nuestras organizaciones. Así es como se ve vacío. Les reitero que ahí tienen mis datos de contacto y podemos hablar de cómo lo pueden implementar en sus empresas. Y ya voy a ir casi terminando, espero no haberlos aburrido mucho hasta este momento. Nos quedan unos 5 minutos, la hora que tenemos, y después dejamos unos 20 minutos, 30 minutos para las preguntas que nos quieran hacer. Y son las 4 claves que tenemos que tener en cuenta para este futuro que se nos viene. Lo primero es que vamos a tener que tener adaptabilidad. La adaptabilidad será una de las habilidades más buscadas. Si vamos a pensar mucho y vamos a analizar mucho, vamos a generar parálisis. Hoy tenemos que ser flexibles y estar dispuestos ante una situación absolutamente disruptiva como este COVID-19, generar nuevas oportunidades. Por ejemplo, un gimnasio que rápidamente vio que no iba la gente a poder ir y empezó a transmitir los workouts por la web y mantiene las cuotas, aunque reducidas de sus miembros, pero mantiene su nivel de ingresos. Eso fue ser flexible, eso fue pensar en qué es lo que ellos le dan a un consumidor
que en definitiva no es unas instalaciones y unas mancuernas, sino que le dan es ejercicios para mantenerse en forma. Eso lo puedo hacer a través de la web y lo hago por un canal privado para que la gente me mantenga las cuotas y siga vinculada a nuestro gimnasio. La segunda clave es transformarse. La transformación será el verbo del futuro. De nuevo vuelvo al sistema inmunológico. No dejen que el sistema inmunológico que dice siempre lo hicimos así, rompa con nuestras ganas de salir adelante. Tenemos que sobrevivir en una nueva realidad, sea que estemos en una empresa V, U o L en su salida de la crisis. Por ejemplo, la fábrica de traje de baños, conozco una, que comenzó a hacer barbijos o cubrebocas. En definitiva, se dieron cuenta que por un tiempo la gente no iba a comprar traje de baños porque el turismo se frena, porque no se puede ir a la playa, etcétera, etcétera, y no podían dejar de operar. Pero sí sabían cuál era el proceso para hacer esto. Y cambiaron rápidamente su producción. De nuevo, podían decir, no, nuestro negocio es vender traje de baño, ¿cómo vamos a producir otra cosa? Sin embargo, se transformaron y rompieron con un tabú que era, nosotros solo fabricamos traje de baño. El cuarto condimento es la servilización de los productos, el convertir el producto en un servicio y encontrar el para qué de ese servicio. Hay estereotipos que dicen siempre se hizo de otra forma. Por ejemplo, nosotros somos una organizadora de eventos que hoy estamos desarrollando un evento que probablemente se enterarán en los próximos días y los invitamos a participar, que es una feria en un modelo totalmente virtualizado. La misma experiencia de la feria llevada a un modelo virtual. Y la verdad es que al principio un organizador de eventos dice, me quedé sin negocio, tengo que cerrar, porque no tengo cómo sobrellevar un momento donde me prohíben hacer eventos. No, ahora hagamos el evento en forma virtual. Démosle la experiencia a la gente. La realidad es que la feria no es un predio ferial. La feria lo que hacía era conectar compradores y vendedores. Generaba networking. Entonces, pensando que ese era el problema y la solución que nosotros dábamos con la feria, lo que hicimos fue pensar cómo digitalizarlo. O el restaurante, que lo que tenía era generar una experiencia. Y hoy hace un delivery de un menú fijo y generó un espectáculo privado por Zoom a sus comensales. Entonces le cobra un monto fijo, contrata a un comediante, por ejemplo, y hay una sala de Zoom donde solo puede entrar aquel que compró su menú. Entonces todos le llegan a la misma hora el menú a su casa y disfrutan de una experiencia viendo a un comediante mientras cenan. La realidad es que uno de los grandes problemas en muchas de las casas hoy es que, por lo menos mi esposa lo dice siempre, ya no sé qué más hacer de comer. Todos los días tenemos que comer acá al mediodía y a la noche y ya no sé qué hacer. Bueno, este restaurante generó una experiencia diferente. Por lo menos una vez alguien va a comprar ese menú, a todos les llega al mismo tiempo y comen disfrutando de una comedia transmitida por una pantalla. Y generaron un servicio y no solamente la venta de un producto. Y la realidad es que el otro punto que tenemos que pensar cuando reinventamos nuestro negocio es en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Va a ser un must, va a ser una obligación. La generación actual, la millennial, la de mis hijas, es mucho más cuidadosa del mundo en que vivimos de lo que fue mi generación o de lo que es mi generación, que es la generación X. Y les voy a dar un ejemplo en un país sudamericano, cuando empezó esta locura y la gente empezó a abarrotarse de papel higiénico y alcohol en gel y demás, sacaron esta promoción. Al alcohol etílico vendían 1 por 80 pesos o 2 por 500. Es decir, querés comprar de más y no vas a dejar al otro sin su alcohol, pagalo 4 o 5 veces más caro. En definitiva, esto es responsabilidad, esto es entender al otro y generar empatía en el comprador. Resumiendo entonces, y ahora sí abro a las preguntas que ya me estuvieron llegando algunas, lo primero es tener muy claro para todos cuál va a ser nuestro modelo de negocios, cómo va a salir cómo va a ser, y una aclaración, esa tos, hay otros virus que pasan por computadoras y no la tos de actual, entonces pueden quedarse todos tranquilos, pero como decía, es entender cómo va a ser la salida en nuestro negocio de la crisis para entender si tenemos que tomar medidas para el corto, para el mediano o para el largo plazo. Segundo, pensar en este Digital Transformation Canvas y determinar qué procesos y qué funciones puedo digitalizar y qué tengo que hacer para poder hacer esa digitalización. ¿Qué herramientas o socios tengo que tener para esto? Tercero,
pensar en ese modelo SAVE, entender que ya no vendemos productos en determinados lugares, a determinados precios y con determinadas promociones, sino que hoy vendemos soluciones que sean accesibles, que generen valor y que la gente entienda cómo usarlas. Ese cambio de concepto es un cambio radical a la hora de pensar sus modelos de negocios. Cuarto, repensar cada segmento de mercado y cómo trabajar en este Business Model Canvas para entender sus negocios en un mapa completo. De nuevo, esto no es solamente escribirlo por escribirlo, es pensar cómo vamos a hacer los cambios en nuestra empresa, pensando en cada segmento de mercado y qué tenemos que hacer para tener un nuevo negocio sostenible. Y por último, la quinta herramienta que vimos es este Exo Canvas para pensar qué atributos que capturen recursos exponenciales, recursos abundantes, podemos usar en nuestra organización que haga que suban nuestros ingresos o bajen nuestros costos radicalmente y nos haga más viables como empresas. En definitiva, 5 herramientas que lo que hacen es que pensemos de forma diferente. Y los quiero dejar con una frase final de alguien que fue sobreviviente del Holocausto, Viktor Frankl, un momento también disruptivo como lo fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y la barbarie nazi. Y él, que fue un sobreviviente, dijo después una frase que dijo: cuando la situación es buena, disfrútala, cuando la situación es mala, transfórmala, y cuando la situación no pueda ser transformada, transfórmate. Hoy nosotros en nuestras manos no tenemos la cura del COVID-19, no podemos cambiar la situación actual, no sabemos qué decisiones van a tomar los gobiernos, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es transformarnos a nosotros mismos, pensar con todas esas herramientas, cómo generamos un nuevo yo que nos permita operar en un escenario totalmente diferente. Vuelvo a dejarles todos mis datos de contactos aquí. Las gracias en primer lugar a todos los que se conectaron, por supuesto a Ficosa por haberme invitado a compartir este espacio con ustedes e invitarlos a usar las herramientas que hoy Ficosa está dando. Y quiero darles un simple ejemplo de algo que no sé si todos conocen, pero que Ficosa ha sido el primer banco en generarlo para la región, y que es una forma de cómo pensar algo que era un proceso físico y presencial, lo transformó en un modelo virtual y digital, que es el depósito de un cheque. Ustedes saben que hoy Ficosa les da la oportunidad de un cheque que reciben de un cliente, poder sacarle una foto, subirlo a la plataforma y depositarlo en sus cuentas. Y ya no tienen que ir al banco a hacer este depósito. Ese es un ejemplo de un proceso pequeño dentro de toda una mega estructura que tiene un banco, de cómo un proceso se transforma y se virtualiza. Probablemente tuvieron que pensar en ese proceso cuáles eran los factores de riesgo que presentaba, qué problemas podía surgir en esto, etcétera, etcétera. Entonces sí, obviamente hay algunos requisitos y la plataforma tiene algunos requisitos para que ese cheque pueda ser depositado, pero lo cierto es que con OSIL, ese Digital Transformation Canvas, lograron virtualizar un modelo de negocios o un proceso que era 100% presencial, que era ir a una ventanilla y depositar el cheque. Las gracias a todos y de nuevo por haberme permitido compartir este momento, y ahora sí voy a sacar la presentación y poder responder a las preguntas que tengan para hacerme. Si me disculpan, me las están pasando por el celular, entonces aquí las voy a ver y vamos respondiendo, y escribirlas en el Facebook Live, en el feed del Facebook Live de Ficosa, para que podamos responderlas y hacer más interactiva esta parte. Félix nos pregunta: ¿qué modelos recomiendas para las empresas de servicios profesionales, tales como despachos legales, contables y consultoros médicos, cuyos ingresos están relacionados muy intensamente con la actividad económica general? Y pide algunas herramientas útiles para reinventarse. Lo cierto es que hoy tenemos que operar en un momento donde los ingresos seguramente van a caer. Esta transformación no va a generar el mismo modelo de ingresos que teníamos antes. Pero si entendemos qué procesos podemos digitalizar, podemos dar parte de nuestros servicios a distancia. Un psicólogo que tenía que hacer una sesión presencial, hoy puede dar una sesión por vía remota a través de Skype, Zoom o cualquier herramienta. Un bufete de abogados tiene que asesorar a las empresas y lo puede hacer remotamente y puede usar este tipo de herramientas para compartir esa sesión de asesoramiento que tenía presencial, ahora lo hace
en forma habitual. Un bufete contable tiene que seguir operando con empresas que deben seguir presentando sus impuestos, simplemente ahora lo que van a pedir es escanéenme o mándenme digitalmente todos los comprobantes y lo va a subir en una plataforma tecnológica tal como seguramente lo hacían antes, simplemente que no se van a ver en persona. Lo cierto es que tenemos que acostumbrarnos a un pequeño tiempo donde los ingresos van a caer, porque los ingresos de nuestros clientes, los que brindamos esos servicios relacionales, van a caer porque la economía se cayó. Los escenarios más optimistas hablan de una caída de la economía en este 2020 de entre un 5 y un 7%, los más pesimistas hablan de una caída de un 40%, seguramente hay sectores que van a caer mucho más que otros, pero lo cierto es que la caída de la economía puede orillar entre el 15 y el 25%. Economías que se pensaba que iban a crecer entre el 2, 3, 4%, van a tener una caída del 20 a 25%. Eso es mucho lo que deja de operarse. Entonces, por supuesto, vamos a tener que ver cómo reducimos nuestros costos y ver cómo adaptamos nuestros modelos de negocios o incluso repensar y generar modelos de negocios diferentes. Vuelvo a dar el ejemplo. Ese gimnasio que tenía una relación presencial empezó a dar clases por vía privada a través de Zoom. Y la gente puede tener un workout diario y seguir interactuando con sus profesores a los que iba periódicamente. Entonces, hay formas de hacerlo, por supuesto, cada industria es diferente en este sentido. Sigo con las preguntas. Y acá tenemos una pregunta de Isaías que dice, tengo un negocio de hacer decoraciones y pensé en hacer mis presentaciones de manera virtual, pero ¿cómo hacer para llegar a mercados potenciales? A ver, no entiendo bien qué significa decoraciones, si es para eventos, por ejemplo, los que organizan decoraciones en bodas, por ejemplo, es muy difícil hoy pensar, digamos, es un típico negocio que tiene su salida en L, porque no sabemos cuándo volverá a haber bodas donde yo pueda generar toda una decoración en ese ambiente. Entonces voy a tener que pensar otro negocio en este momento. Ahora, lo que yo generaba, y por ahí es reinventarme en un negocio totalmente diferente, pero lo que yo generaba era un ambiente diferente en ese momento. La pregunta es, ¿cómo hago para generar un ambiente diferente a través de plataformas digitales? O puedo dar charlas de cómo hacer la decoración de tu casa. Conozco una empresa que vendía un producto al estilo pasamanería, que lo que empezó a hacer es a dar cursos gratuitos, pero después vende el kit de los productos que hacen eso. Y hoy que las madres están con sus hijos y no saben cómo hacerlo, qué hacer todo el día con sus hijos, ven el video y dicen, quiero ese kit para hacerlo con mi hijo. Quizás en decoración, si es algún tipo de decoración particular, podría pensarse en algo así, donde lo que vendo es la capacitación para hacer esa decoración y entendiendo cómo se hace, le vendo el kit de productos para poder desarrollarlo, donde estoy brindando el modelo y no el servicio. Déjenme ver qué otras preguntas, que esto se me mueve. Sergio pregunta, ¿hay manera para determinar cuando una tendencia o producto innovador es algo que sí va a crear nuevos modelos de negocio y me tengo que adaptar? ¿Y cuándo es un fad? No entendí la pregunta, voy a leerla de nuevo. ¿Hay maneras para determinar cuando una tendencia o producto innovador es algo que sí va a crear nuevos modelos de negocios? La verdad que no, nadie tiene la bola del futuro. Lo cierto es que hubo muchas ideas de negocios que no funcionaron y muchas ideas de negocios que fueron absolutamente disruptivas. Lo que sí estoy seguro que hay que hacer es romper los paradigmas que digan la gente no va a querer eso. Y lo que sí hay que tener en cuenta, y esto por ahí, digamos, no lo puse en la presentación, hay 3 tipos de curvas que un emprendedor tiene que tener cuando desarrolla un modelo de negocios. La primera es la propia, que es la curva del emprendedor, que uno piensa que lanza un producto y rápidamente va a tener ese crecimiento. Basa eso en lo que se llaman early adopters, esos primeros que adoptan ese modelo de negocio y que creen en él. Entonces uno dice, si la primera semana vendí tanto, esto va a ser un boom, pero no nos tenemos que olvidar que eso no es la masa del mercado. Esos son lo que se llaman los early adopters, que son los primeros que compran innovación. Son esos que hacían fila en las tiendas Apple para conseguir el primer Apple, el nuevo iPhone que salga, perdón. La verdadera curva es que lleva un tiempo. Entonces, no podemos ver hoy cuáles son los modelos de futuro y les voy a dar un ejemplo. La primera vez que yo hablé en nuestra empresa de un evento virtual como el que vamos a hacer a partir desde el 11 de mayo,
lo hablé hace como 6 o 7 años, pero en ese momento, como todo era presencial, la gente me decía, no, esto no va a funcionar, la feria tiene que ser presencial. Y hoy nos vimos obligados a crearlo, quizás si lo tuviese desarrollado hace tiempo, hoy mi situación sería otra, pero lo cierto es que tuvimos que cambiarlo. Lo que algo era una plataforma que la gente no la veía, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro y cómo va a reaccionar el mercado, que esos pequeños elementos, esos pequeños sucesos en el mercado cambian algo para siempre. Y hoy tuvimos que generar ese modelo de negocios a las apuradas. Ana Cecilia me pregunta, ¿cómo haríamos los negocios que brindamos servicios relacionales? Eso lo contestamos antes. ¿Qué proceso podemos utilizar los corredores de seguros? ¿Y qué modelo recomienda? Y Liz pregunta, ¿qué modelo recomienda microempresarios? A ver, los corredores de seguros tienen un problema que va más allá del coronavirus, ¿sí? La transformación de la industria de seguros, o la industria de seguros, perdón, es una de las más afectadas por la transformación digital. Entonces, el servicio ya no tiene que ser solo vender el seguro, sino hay que pensar nuevos modelos, porque muchos de los seguros a futuro se van a autoservir. Podemos hablar horas del tema de seguros, pero lo cierto es que muchas de las industrias, y la de seguros es una, los procesos de intermediación los están limitando, los están, digamos que están cambiando. La tecnología hace que uno pueda llegar directo al consumidor final, y esto vale para un productor de bienes, tanto de bienes como de servicios. Entonces, el corredor de seguros tiene que pensar su transformación con o sin coronavirus. La transformación digital, esa es una de las industrias que hoy más afectadas está. Y me decían también para microempresarios. Todas estas herramientas que yo di, no las pienso para grandes empresas nada más. El microempresario, que además soy un convencido que los empresarios MIPYME somos el motor de nuestras economías, tenemos que pensar con modelos de negocios crecientes y no pensar solamente en modelos de negocios de subsistencia. Un microempresario puede usar todas las herramientas que yo dije recién y pensar cómo hace crecer su negocio a través de herramientas digitales. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros organizamos todos los años el e-commerce day como un evento que promueve la venta y las mejores prácticas en comercio electrónico. Y me acuerdo que hace 2 años en el e-commerce day de Tegucigalpa se me acercó un chico que era un microempresario que hacía pasteles, pastelitos, y vendía en su barrio, en su pequeño ámbito de acción. Entonces él me decía, yo hago pasteles, ¿cómo hago yo para usar e-commerce? Digamos, si soy yo con mi microempresa que hace pastelitos muy ricos, pero que lo vendo en las casas. Yo lo que le explicaba a él es, hoy vos tenés un radio de acción que es lo que tu tiempo te da para moverte. Si vos tuvieses una plataforma digital y aparece un domingo lluvioso de esos que se cae el cielo abajo, ¿sí? Y la gente se quedó en su casa y no salió, y se va a quedar viendo en Netflix o la televisión o lo que sea, un programa en su casa, vos podrías tener una herramienta donde le decís a la gente, te recomiendo esta película y disfrutala con mi pastelito. Y esa herramienta digital, con un servicio de mensajería de lo que se llama de última milla, esos que llevan el producto de un lugar a otro, al estilo Globo, Uber, Rappi, la cantidad que existen de estos, vos podrías hacer que tu servicio no solo se brinde en tu barrio, sino por lo menos en todo Tegucigalpa. Y así podrías ampliar tu mercado. Y esto es una herramienta de transformación digital en el concepto accesibilidad dentro de esas siglas SAIR para un microempresario que fabrica pastelitos en la cocina de su casa. Así que estas herramientas, de nuevo, valen para cualquiera, valen para todo tipo de negocios y para todo tipo de tamaño de empresas. Lo importante es pensarlas con seriedad, pensarlas de forma tal de poder aplicarlas. No es lo mismo hacer un business model canvas para un trabajo universitario y decir, bueno, acá lo entregué, ¿y ahora qué hago? Porque ese no es el objetivo. El objetivo es que les sirva a ustedes. El hacer ese business model canvas le tiene que hacer entender su modelo de negocios y cómo hacer exitoso ese negocio, sean micro, pequeños, medianos o grandes empresarios. No sé si tenemos más preguntas, si el equipo de Ficosa me ayuda y me dice si hay más preguntas. Doy 2 minutos más, por ahora no tengo ninguna más. Estamos en tiempo que teníamos previsto para este webinar, así que no me pasan ninguna
más, así que no me queda más que agradecerles el tiempo. Ojalá se hayan llevado herramientas útiles. Les recuerdo que me pueden escribir para que les mande estas plantillas, donde trabajar estas herramientas para repensar sus negocios, y los invito, tal como dije al final de la presentación, cuando una situación no puede ser transformada, el que tiene que transformarse es uno, y hoy Ficosa les está dando la oportunidad de repensar sus negocios. Aprovechen estas oportunidades y vean cómo pueden salir fortalecidos y no disminuidos de esta crisis del coronavirus. Último espacio para preguntas, no hay ninguna más. Que tengan muy feliz día, que pronto podamos salir de todo esto. Cuídense, cuiden a sus familias, y que pronto podamos encontrarnos y me puedan contar cómo cambiaron su modelo de negocios. Me daría mucha satisfacción conocer quién hizo un Business Model Canvas o quién hizo un Exo Canvas y cambió para siempre sus negocios en un modelo de crecimiento. Gracias a todos, feliz día. Esta sesión queda grabada en Facebook Live de Ficosa por si quieren verla luego a continuación. Chau y saludos a todos.